Y bueno, cracks, estamos aquí para comentar varias cosas interesantes. Vamos a escuchar algo de Rafa Benítez que le ha sacado los colores a nuestro amigo J. Jordi. Vamos a escuchar algo también en ESPN sobre qué equipo es mejor entre Real Madrid y Barcelona. Vamos a ver unas cosas muy interesantes, así que lo único que les voy a pedir es que por supuesto me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y bueno, como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, ando un poco fallo de la voz, pero me da para comentar esto bastante bien y creo que es bastante interesante, por eso he tardado tanto en subir el primer video del día de hoy porque estaba peor hace nada. Entonces, realmente que estamos dándole y por supuesto vamos a ir a la pantalla, vamos a ir comentando lo que les estaba diciendo y por supuesto lo vamos a analizar muy rápidamente. Y bueno, empezamos con lo de Rafa Benítez, que le han hecho una pregunta en rueda de prensa en esa previa al partido que iba a tener con el Barça y le han preguntado por las palancas del Barça y esto ha comentado el bueno de Benítez. Eu queria che preguntar se este Barça con ese de cero desta semana mete un pouco de medo, como se pode frenar, e logo se eses números espectaculares veñen un pouco xerados por as famosas palancas. Gustaríame que me deras a tua opinión sobre as palancas. A ver, efectivamente ellos han incorporado dos futbolistas a última hora, buenos jugadores. Yo hablo de cómo era el control financiero, etcétera, etcétera, pues lógicamente esas cosas te llaman la atención, pero ya está, no creo que deba entrar ni sea el momento tampoco para entrar. Hablando en lo estrictamente de lo futbolístico, pues es un buen equipo que ha hecho buenos partidos y el propio Xavi está hablando de que están en su mejor momento, que tienen muchas opciones, muchas alternativas, por lo tanto será difícil, seguro. ¿Que será imposible? No. Nosotros, si hacemos las cosas bien, podemos complicar la vida a cualquiera. Lo que pasa es que hay partidos que haciéndolo bien, pues a lo mejor es suficiente. En este partido tienes que hacerlo muy bien para que sea suficiente. Eso lo tenemos claro y lo tenemos asumido. Bueno, saliendo un poco de lo deportivo y no estoy de acuerdo que él dice que, bueno, sí, que ya está, que no, que sí le sorprende mucho, pero que realmente, pues, dice que como que, bueno, ¿qué puedo hacer yo si nadie alza la voz? Y bueno, no, yo no estoy partidario de eso porque si alza la voz uno y después alza la voz el otro, eso se empieza a complicar, pero bueno, hay muchos intereses de por medio. No me quiero centrar tanto en lo que dice Rafa Benítez, que no me ha parecido que ha dicho nada grave realmente, sino que me quiero centrar y les quiero mostrar de cómo inmediatamente salió el payaso de J. Jordi. Miren lo que le comenta a Rafa Benítez. Sorprende más que les quisieras enseñar a Modric cómo dar un pase y te echara. Es que definitivamente yo creo que este video debería salir perfectamente con el título de ejemplos de unos buenos culés. Esto, los valores y todo lo que hablan, porque repito, creo que ha sido respetuoso Benítez, creo que no ha ido mucho más allá de lo que puede pensar uno, que por ejemplo uno como aficionado del equipo contrario, uno puede salir seguramente diciendo una barbaridad. Y sobre todo hablando del caso Negreira, muchas cosas en general que está envuelto el Barça, pero Benítez creo que ha sido respetuoso. Él mismo ha comentado que bueno, que sí, que él le sorprende un poco, pero que realmente hay muy poco que puede hacer, más que decirlo de vez en cuando como el día de hoy, y le ha sacado los colores de una manera impresionante al sinvergüenza este, que claro, no le gusta que le mencionen esto porque él mismo tiene que saber que hay algo más chanchullado que nunca. Vamos a pasarnos a lo que les dije de escuchar esto, porque como les digo, este video puede ser perfecto ejemplo de lo que significan los valores del Palanca Fútbol Club. Y bueno, cracks, aquí estamos ya con el pedazo de sinvergüenza este que yo creo que ya todos conocen. En ese momento, Mauricio Pedrosa le pregunta a Rodri Fáez que si el Barça era mejor equipo que el Real Madrid. Empieza a Rodri a dar su opinión y esto es lo que sucede. Mucha atención. Más sólido, que sin tener delanteros, porque no se ha reforzado bien, de momento está manteniendo la anotación arriba, y es que es una obviedad. O sea, ¿hay debate de verdad en esto? ¿O qué? No se cree lo que está diciendo este pobre chico. No se cree lo que está diciendo. Es porque, lógicamente, porque si dice lo que piensa no hay debate. Si dice lo que piensa no hay debate. Y si muestro los, Claro. si muestro los WhatsApps que me han mandado durante estos días, evidentemente se acaba el debate. Hay códigos, Que el hay Madrid, códigos. que el Madrid ha hecho pleno, sí. De aquella manera ha hecho pleno, pero ha hecho pleno. No, ahora ¿Sí me o toca. no? Ahora tú, chitón. Ahora me toca a mí. Ahora, por favor, Pero que está tú, poniendo ¿a en qué ha duda hecho pleno? resultados. Que se lo pregunten a Bellingham si ha hecho pleno. Que se lo pregunten a Bellingham si ha hecho pleno. No sé si en esa parte que dice que se lo preguntan a Bellingham y muestra el brazo, no sé si hace referencia a un antidoping que supuestamente se había saltado Jude Bellingham.
De verdad qué vergüenza, o sea, es que la manera tan irrespetuosa con la que se dirige a sus compañeros, empieza a reírse de la opinión de un compañero de profesión y sale con estas babosadas de que el Madrid ha hecho pleno. Obviamente el Madrid ha hecho pleno, pero otro equipo no. O sea, es que este mismo discurso se lo escuchamos el año pasado cuando pasó lo de la Supercopa en Arabia en enero y tan solo unos meses después el Madrid también le metió un meneo bien histórico. O sea, pleno. Una, dos, que tú me digas que el Madrid es más compacto. Entiendo que seas del Sporting de Gijón, porque miras fútbol, infrafútbol, como aquel que dice. Dos. Y tres, que digas que las bajas. Pero escúchame, la máquina blanca es la máquina blanca, Rodrigo Fáez. Y tú eres parte del altavoz mediático madridista. Y la máquina blanca va con todo, sea Lucas Vázquez o sea Cafú. La máquina blanca no necesita. La máquina blanca lo que tiene que hacer es humo. Escúchame una cosa, Rodrigo Fáez. A día de hoy, te insisto, decir que el Madrid juega mejor que el Barça o que el Madrid es mejor que el Barça me parece una ridiculez. Primera, porque el Barça es campeón de Liga. Primera. Segunda. Acuérdate que esto es una bronca, ¿eh? No, pero me toca a mí. a mí me llama mucho la atención porque uno de los argumentos que tiene es que el Barça es campeón de Liga y el Madrid la temporada pasada venía de ganar un doblete y este hombre salió diciendo que el Barça era 4 veces mejor equipo y jugaba 4 veces mejor al fútbol que el Real Madrid. Y es que es lo que les digo, si nos basamos en eso, en algo que pasó el año pasado, pues obviamente, entonces, no sé, es que, como les digo, es lamentable. Lo malo de ser mentiroso y tratar de engañar a la gente y este tema del relato es que uno tiene que tener muy buena memoria y si no la tienes, lo normal es que quedes ridiculizado, es lo normal. Pero es que tú ya es que como no tienes, no, escúchame, no, pero llevas como no tienes ningún argumento no puedes rebatir. Primero porque el Barça es campeón de Liga. Segunda, porque escúchame, la gente que rebobine el segmento, que se ponga al principio del segmento y que escuche lo que ha dicho Rodrigo Fáez. De lo que has dicho antes a lo que has dicho ahora, no tiene 30 nada que ver. segundos. Por tanto, ¡bumba! Yo creo que esta es la parte más lamentable de toda esta sección que vamos a ver en este momento. Creo que es la parte más lamentable. Y como les digo, refleja perfectamente los valores de esta institución, representado por este tipo de personas. Esto, si no te abres un canal de YouTube, ya se acabó el debate. Aquí hay una cosa que creo que tienes que mejorar mucho, que es la capacidad de comprensión. Yo dije que el Real Madrid puede... ¿Me dejas hablar o vas a ser el maleducado típico forofillo que estás en la barra del bar? No, pues esto no es muy serio. Como uno viene con alegatos y argumentos, que son los resultados, y ahí está, porque son irrebatibles, pues el señor se pone a hacer muecas, se pone a hacer burla. Esto es el barcelonismo de Moisés Llorente. ¡Bumba! Chao, venga, que traigan a otro. Pumba nada, porque de momento traigan a otro. Creo que ha sido suficiente y repito, realmente asqueroso porque le digo, no es solamente la mentira que siempre está este hombre intentándonos vender, sino también añadirle a todo esto el hecho de que nuestro amigo es un irrespetuoso, no deja hablar, que quiere saber más que absolutamente todo el mundo, realmente ridículo, asqueroso, de verdad. Yo disfruto mucho ver al gordito lo digo en serio, creo que es un personaje bastante curioso, bastante chistoso, no solamente físicamente, sino también en ese aspecto que parece que tuviera 15 años. Y como les decía hace un momentico, y lo que vimos de J. Jordi refleja perfectamente lo que son los valores de esta institución llamada Fútbol Club Barcelona y que tienen un lema o un eslogan que yo creo que va bien la cosa porque dice que es más que un club y realmente es que es eso, es que es más que un club, es una banda de absolutos psicópatas, una banda de absolutos forofos, una banda de absolutos desquiciados, una banda de delincuentes, una cantidad de cosas a lo que está asociado esta institución que yo particularmente me sentiría avergonzado. Y lo he dicho en reiteradas oportunidades, por eso les digo, los valores de este club quedan reflejados en sus aficionados. Ahí está la diferencia entre, por ejemplo, Rodrigo Fáez y este caballero que lo único que hace es irrespetar, no escucha. Los argumentos se suelen basarse en cosas absurdas. La mayoría de sus discursos suelen ser atacando al Real Madrid. Incluso cuando le toca hablar del Barça, suele ir a atacar al Real Madrid. Pero bueno, creo que deberíamos estar acostumbrados y no nos queda de otra que seguir escuchándolo, seguir riéndonos y aquí seguir tratando de divertirnos un poco porque al final mientras ellos siguen llorando, el Real Madrid va a seguir ganando.
Me toca despedir el video, espero que lo hayan disfrutado, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios, lo que siempre les digo, gracias por acompañarme, like, suscripción, a la Madrid, nos vemos en un próximo video, chao, chao.